Bendito sea el Señor. Muchas gracias por darme la oportunidad nuevamente de entrar a tu hogar y compartir contigo la palabra que el Señor nos está entregando. Yo soy la pastora Corey Gómez de la iglesia Global Advance. Nuestra dirección, que ahí tienes en pantalla, nos encantaría tenerte un día de visita. Estamos en el 12656 de la Gold Road y de verdad es para nosotros un placer poder compartir contigo cualquiera sea tu necesidad. Siempre me gusta decir que durante el programa tenemos una línea abierta de oración. Ahí está el número en tu pantalla también. En este tiempo que tenemos la línea abierta, para nosotros es de muchísima responsabilidad poder darte una palabra que te edifique, una palabra que te consuele, pero también una palabra que traiga dirección a tu vida. Estamos viviendo tiempos sumamente importantes, tiempos determinantes en la vida de la iglesia, en la vida de las naciones de la tierra. Y una de las cosas que la palabra de Dios nos establece es que el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. Necesitamos que se levanten muchas más personas en este tiempo con la unción de los hijos de Isaacar. Gente que sabía reconocer los tiempos, pero que también recibía las estrategias de Dios. Así es que te invito a que estés sintonizando mis programas en estos días. Estamos compartiendo, desde hace 2 días empecé a compartir acerca de la palabra profética para este año 2011. Una palabra sumamente importante porque el año 2011 es crucial para la vida de la iglesia. Estamos en tiempos, te vuelvo a decir, tiempos que son sumamente importantes. Si durante este tiempo quieres también mandar algún comentario al respecto, alguna cosa que decir, tienes algo algún insight que quieras compartir conmigo, puedes entrar a mi página en Facebook, www.coreygomez. Allí me encantaría recibir tus comentarios al respecto. O si quieres entrar a nuestra página de internet de la iglesia, www.globaladvancechurch.org. Y allí vas a poder tener acceso a nuestros materiales. Hoy me gustaría compartir contigo, seguir en esto de la palabra profética para el 2011. Y en los 2 programas anteriores estuve compartiendo con mi esposo, el doctor Luis Gómez, con respecto a 5 principios importantes para este año. Déjame decirte que esta serie la vamos a continuar, no nos estamos saliendo de la serie, pero hay un punto muy particular que quisiera compartir contigo en estos próximos 4 programas, y es el hecho de que el 2011 se convierte para nosotros, y esta es la frase primaria que yo he recibido de parte del Señor, es el año de la prueba de la visión, pero para alcanzar la unidad. Y el año 2011 en el hebreo es el año Ayin Aleph, y es bien interesante la simbología en hebreo. El Ayin en el hebreo significa ojo, y la implicación es que no es solamente la capacidad de poder ver lo que Dios está haciendo, pero también nuestra capacidad para poder obedecer y para poder caminar en esa palabra que Dios nos está entregando. Ayin también implica el hecho de que tenemos delante de nosotros 2 opciones, que tenemos delante de nosotros esa capacidad para poder escoger entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos lleva a la vida o lo que produce muerte. En el caso de Aleph es el símbolo de la unidad, y esta es la razón por la cual este año es tan importante. Las pruebas que el pueblo de Dios y que en general vamos a vivir no vienen sin propósito de parte de Dios, sino que el objetivo es que nosotros podamos ser moldeados para caminar en la unidad perfecta, en la armonía perfecta que hace que la unción del Señor se derrame de manera especial. Ahora bien, si la palabra o la frase clave es que la visión será puesta a prueba, un pasaje que llama muchísimo mi atención y un personaje que llama mucho mi atención con respecto a esto, es uno de los personajes más hablados en la Biblia o más conocidos, sobre todo por los niños en la escuela dominical, y es Sansón. Y me gustaría, para ti que tomas notas del mensaje, que vayamos a Jueces capítulo 13. Y ahí encontramos una historia sumamente interesante y bien apasionante. Y me gustaría leer para ti algunos de estos versos en este pasaje. Dice así: había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos.
A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y no pasarás navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Si sigues leyendo la historia, te das cuenta que la mujer de Manoa dice que fue y contó lo que le había sucedido a su esposo. Y en ese momento su esposo hizo una oración y dijo: Señor, yo quiero que este hombre que profetizó sobre mi mujer regrese. Y dice que el Señor contestó su oración. Encontramos en el verso 8 la oración de Manoa y del mismo capítulo 13, y luego en el verso 12 del mismo capítulo 13 dice: entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y esta es una de las oraciones básicas, fundamentales en este año. Una de las cosas o una de las preguntas que nosotros necesitamos hacerle al Señor es: Señor, en el momento que yo empiece a caminar en mi propósito, en el momento que yo reciba de parte tuya la promesa cumplida, ¿qué debo hacer con esto? ¿Cómo voy a caminar en esta promesa? Esta es la oración de Manoa. Y sigue diciendo que el ángel le responde y le dice nuevamente: todo lo que le dije a tu mujer, esto es lo que se va a hacer. Me llama mucho la atención el hecho de ver aquí que en lugar del ángel decirle: esto es lo que van a hacer con el niño, porque era la pregunta que él estaba haciendo, el ángel simplemente se remite a responder con las instrucciones que le había entregado previamente a la mujer de Manoa. Encontramos en el verso 14 hasta el 17 las instrucciones que más adelante las vamos a delinear. Pero en el verso 17 de manera específica me gusta porque dice que Manoa le pregunta al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel le responde: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Una de las traducciones que leía decía: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es secreto? Si nosotros encontramos, y con esto quiero iniciar a desglosar este pasaje, si nosotros empezamos a ver la respuesta del ángel, ¿por qué preguntas por mi nombre? Dice el ángel, sino que es admirable. Otra traducción, que es secreto. Nos podemos remitir a la profecía de Isaías sobre el Mesías cuando dice: y se llamará su nombre admirable, el primer nombre sobre Jesús. Pero lo interesante es que en ambas traducciones el hecho de intercambiar que es secreto con admirable, aquí está diciendo: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Que significa en el hebreo que es sumamente maravilloso, impresionante y casi imposible de creer. Es lo que está diciendo el ángel. ¿Y por qué esto es importante? Porque una de las cosas que Dios está haciendo en este tiempo es manifestarse a nosotros en aspectos que no conocíamos. Y muchos de nosotros, porque hemos sido pobres en la fe, nos está costando creer la palabra que Dios está trayendo sobre nuestras vidas. Es interesante que en esta narrativa no se encuentra el nombre de la esposa de Manoa. Manoa, entre paréntesis, significa descanso, significa quieto, significa lugar establecido o asignado, significa el hogar. ¿Qué podemos encontrar de aquí? ¿Qué principio podemos desglosar de aquí? Solamente aquellas personas que han aprendido a reposar en la palabra y en la promesa que Dios te ha entregado un día, probablemente hace mucho tiempo atrás, y a través de circunstancias que has vivido, que has pasado, no has visto el cumplimiento de esto, pero solamente aquellos que han aprendido a accesar el reposo de Dios van a conocer la respuesta de Dios en este tiempo. Pero dice el pasaje que él era de la tribu de Dan, y Dan significa en el original juicio. Es decir, no solamente la persona que aprende a caminar o a reposar en el Señor, pero es aquella persona que ha subido al nivel de poder juzgar. ¿Y qué es juzgar? La palabra juzgar es la misma palabra que se utiliza para discernir en el libro de Hebreos. Es decir, es la persona que tiene la capacidad para diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, entre
entre lo que es conveniente y lo que es inconveniente. Y si volvemos al significado del ayin, la palabra que tiene que ver con el año 2011 en el original, estamos hablando de, ojo, la capacidad para tomar decisiones de acuerdo a los principios de Dios. Y miramos aquí que Manoah tenía no solo la capacidad para reposar, para permanecer en su lugar asignado, pero que también era un hombre que era maduro, según el libro de Hebreos, porque podía ejercer un discernimiento adecuado. Ahora bien, aunque en este pasaje no encontramos el nombre de la mamá de Sansón, nosotros encontramos en Primera de Crónica 4:3 el nombre de la madre de Sansón. Dice de esta manera: y esas son las del padre de Etam. Está hablando de las generaciones de Judá. Y dice Jezreel, Ismas e Ibdas. Y el nombre de su hermana fue Hazelefoni. Bien interesante este nombre, porque nosotros sabemos, cuando vemos la genealogía de Sansón, que esta es la madre de él. Y dice que Hazelefoni era de la tribu de Judá. Su nombre significa sombra, penumbra, opaco, oscurecer. ¿Qué me está hablando esto? Aunque Manoah era un hombre que sabía caminar en su lugar de asignación, sabía discernir entre lo bueno y lo malo, un hombre que podía diferenciar, ejercer el discernimiento de manera adecuada, se había casado con una mujer que, aunque venía de la tribu que iba adelante y que se suponía era la tribu que sabía celebrar, adorar, establecer el orden de Dios, era una mujer que en un sentido había perdido su propósito en la vida, porque se había convertido en una sombra, se había convertido en una penumbra, se había convertido en un objeto opaco, se había convertido en alguien que no producía la luz. Y esta es la razón por la cual esta mujer era estéril. Muchas personas que me están escuchando en este momento, hasta este momento de su vida, no están produciendo el fruto, no están trayendo a cumplimiento aquellas promesas que Dios te ha entregado. Y una de las cosas que me gustaría en el nombre de Jesús, que por el Espíritu Santo tú pudieras revisar, es hasta qué punto tú has perdido tu identidad en el Señor. Esta mujer había perdido su identidad, el propósito para el cual había sido creada. Dice que era de la tribu de Judá, que literalmente significa celebrado, pero viene de una raíz primitiva que es la palabra yada, que significa lanzar una lanza o lanzar una piedra o lanzar una flecha a lo lejos. El salmista dice que los hijos son como flechas que son lanzadas por las manos del valiente. Ahora bien, cuando nosotros entramos en pacto, en el caso de este hombre, Manoah y su mujer estaban en pacto. Manoah, un hombre que había aprendido a descansar y que había aprendido a discernir. Una mujer que había perdido su sentido de destino, pero que tiene un día un encuentro con un ángel cuyo nombre es admirable. Difícil de creer su nombre. Y es solamente en el momento que nos encontramos con Dios cuando nos podemos encontrar con nosotros mismos, para que nuestras promesas vengan a cumplimiento, para que nuestra palabra pueda venir a cumplimiento. Quiero decirte en el nombre de Jesús, 2011 es un año donde Dios va a traer a cumplimiento su palabra, sus promesas, pero lo va a traer a cumplimiento en la vida de aquellos que hemos aprendido no solo a descansar, pero hemos aprendido a creer, y que por encima de nuestras circunstancias más terribles, más dolorosas, aquellas circunstancias que han venido para destruirnos, nosotros podemos levantarnos y aún de nuestras cenizas podemos levantarnos y declarar: Dios es bueno. Ahora, me llama también la atención el hecho de que el ángel le da instrucciones a esta mujer durante el tiempo de embarazo. Y le dice que ella no podía beber vino, sidra, y que iba a apartarse. Es decir, iba a cumplir según el ritual las características de un nazareo, porque es lo mismo que se refiere al niño. Y pensando en esto, una de las cosas que venía a mi mente y a mi corazón, Dios hablando a mi vida con respecto a este pasaje, es
es el hecho de cuántos de nosotros queremos hijos apartados para Dios, hijos santificados para Dios. ¿Cuántos de nosotros, ministros de Dios, estamos orando por una iglesia santificada, una iglesia que busque al Señor? La clave está en nuestro modelo de vida. El ángel estaba diciendo, mira mujer, tú necesitas tener un modelo de vida santo, apartado para Dios, que camines como alguien escogido, que camines como alguien especial. Y ahorita vamos a ver la descripción del nazareo, porque el nazareo simplemente significa alguien que es escogido, alguien que es especial para un trabajo especial. Y Dios le estaba diciendo a esta mujer, tú necesitas entender quién eres para que puedas modelar tu forma de vida de tal forma que tu simiente pueda vivir al estándar, a la altura de ese modelo que tú estás estableciendo. Yo creo que este es uno de los desafíos más grandes que tenemos en un tiempo como este. Hombres y mujeres que hemos sido llamados por Dios. Hombres y mujeres que nos ha sido entregado una palabra poderosa. Nuestra simiente verá el rostro del Señor. Nuestra simiente abrirá caminos para el Rey. Pero es importante que nosotros, como gente de Dios, podamos vivir de tal forma que abramos un camino, que establezcamos un modelo y que todos aquellos que nos rodean, que todos aquellos que nos ven puedan decir, yo aprendí lo que es el estándar de vivir para el Rey por el mentor o la mentora que Dios me ha dado. ¿Cómo sería Sansón entonces? Vamos a seguir leyendo. Sansón es una palabra en el original, en el hebreo, muy interesante porque significa fuerte o atrevido. Es decir, alguien que tiene la capacidad para decidir hacer algo. Pero en su analogía significa poderoso y ser alguien que tiene mucho alcance. Es decir, el destino de Sansón no era solamente manifestar poder físico o poder natural. El destino de Sansón era tener una proyección sobre los enemigos de Dios de tal forma que Dios fuese reconocido y que Dios fuese glorificado. Significa también actuar con fuerza para devastar. En su nombre estaba encerrado su destino. Y vamos a ver en este programa y los próximos programas cómo la visión de Sansón es probada. Y quiere el Señor que tu final y mi final no sea como el de Sansón. Dice, cuando estamos leyendo, dice que la navaja no pasaría sobre su cabeza porque el niño sería nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Esta es una frase bien interesante. La palabra navaja aquí en el hebreo viene de una raíz primitiva, una palabra en hebreo, mur, que significa canjear, deshacer o cambiar. ¿Qué significa esto? Porque mucha gente ha enseñado es que la fuerza de Sansón consistía en que tenía cabello. No, la fuerza de Sansón no consistía en eso. Cuando dice que navaja no pasaría sobre su cabeza y cabeza significa cumbre, cima, primero suma, lo que está diciendo es que no se haría cambios en el principio de Dios para la vida de Sansón. Eso es lo que quería decir con que no debía rapar su cabeza. Permíteme expandirte un poco el concepto de cabeza en el hebreo. Tiene varios usos esta palabra en el hebreo. El primero tiene una connotación de unidad, o sea, todos los individuos que forman parte de un grupo, y tiene que ver literalmente en el griego con la idea de cuerpo o el cuerpo de Cristo siendo él su cabeza. Y estamos hablando, la navaja no va a pasar sobre la cabeza, y si navaja significa cambio, si navaja significa canjear o trastocar, y cabeza está hablando de unidad perfecta en un cuerpo. Sigue diciendo, maldiciones o bendiciones se colocan sobre la cabeza de ellos mismos. Por ejemplo, tenemos Génesis 49:26 cuando dice que las bendiciones serán sobre la cabeza de José. Esta palabra, Rosh, se utiliza también para hablar de que alguien es jefe, líder, principal, rey o príncipe. Vemos en Éxodo 18:25 cuando dice que Moisés escogió varones de virtud de entre todo Israel y los puso por cabeza sobre el pueblo.
También este término cabeza se utiliza para referirse al cuerpo cuando entra en adoración, pero que es dirigido por el sumo sacerdote. Volvamos entonces para poder entender qué significa que cuando el Señor dice sobre Sansón no podía venir navaja sobre su cabeza. Es decir, hay principios de Dios que han sido entregados a la iglesia, que han sido entregados al cuerpo de Cristo, que no pueden ser trastocados o cambiados por la conveniencia nuestra. Quiero que me oigas en el nombre de Jesús, porque creo que esta es una de las enseñanzas distorsionadas de este tiempo por el enemigo. Hay mucha gente que dice cosas como estas: yo puedo adorar a Dios en mi casa, yo puedo buscar a Dios en mi casa, yo no necesito ir a la iglesia para encontrarme con Dios. Esas son verdades parciales, y déjame decirte, la culebra, la serpiente, engañó a Eva con una verdad parcial. La mentira es más mentira mientras tiene más de verdad en sí misma. ¿Qué te quiero decir con esto? Ciertamente mi comunión con Dios no requiere de los demás, pero mi comunión con el cuerpo es necesaria para mi desarrollo, no solamente como miembro de ese cuerpo, pero también para mi desarrollo e implementación de los dones, de los talentos y de los ministerios que Dios me ha entregado. Ahora, si tú dices e insistes en repetir esto, entonces yo te diría a ti que eres un miembro del cuerpo inútil, porque un miembro del cuerpo aislado simplemente no sirve para nada. Un miembro del cuerpo que está despegado, que está desconectado del cuerpo, simplemente no sirve, no cumple ninguna función. Cada miembro en el cuerpo cumple una función porque está debidamente conectado con el resto del cuerpo. Cuando aquí dice que la navaja no iba a pasar sobre su cabeza, estaba diciendo que Sansón no podía desconectarse del propósito de Dios a través del pueblo de Israel. Y vamos a ver más adelante que la caída de Sansón radica en que fue un hombre que decidió empezar a actuar por su propia conveniencia, que empezó a actuar por su propia prudencia y que empezó a tomar decisiones para su propia comodidad. ¿Te suena esto acaso una enseñanza típica de este tiempo? Una enseñanza que sale de nuestros púlpitos cuando se nos dice que nosotros estamos llamados solamente a ser felices, aunque mi felicidad cueste la bendición del resto. En el nombre de Jesús, nosotros encontramos que los principios de la Biblia que rigen el cuerpo de Cristo no pueden ser cambiados. Y la palabra de Dios es clara. El apóstol fue lo suficientemente enfático cuando dijo que si aún un ángel se nos apareciera y predicara un evangelio diferente, lo tuviéramos por anatema, es decir, por maldito, por alguien de quien hay que hablar mal, en otras palabras, porque maldito significa alguien de quien se habla mal, se dice mal de él. ¿Por qué? Porque está hablando algo contrario a lo que está en la palabra. Pero sigamos aquí. Dice que este muchacho sería nazareo a Dios desde su nacimiento. Me llama fuertemente la atención que nazareo es la palabra nacer, que significa separado, porque se ha hecho votos para abstenerse de ciertas cosas. Eso es lo que significa nazareo. Ahora bien, nosotros encontramos un personaje en el Antiguo Testamento que es el personaje central, de acuerdo a la palabra que Dios me ha dado, que también es nazareo y que no se predica como tal, que es el caso de José. Y lo podemos ver en Génesis 49:26 cuando dice: las bendiciones de tu padre serán sobre la cabeza de José, que fue apartado. Esa traducción, que fue apartado, esa frase es la misma palabra nacer. Es decir, una traducción correcta diría sobre la cabeza de José, que fue nazareo de entre sus hermanos. Sumamente interesante esto. Ahora bien,
Hay 3 casos en la Biblia de nazareato que encontramos que fueron hechos por toda la vida, porque el ser nazareo era una condición que se establecía por 30 días o por 60 días, pero solo 3 personas en la Biblia son nazareos por toda su vida. El primero fue Sansón, el segundo fue Samuel y el tercero fue Juan el Bautista. Y estas encontramos porque Sansón fue, vamos a ver, o a decirlo de esta manera, aunque fue nazareo para Dios por toda su vida, encontramos que en el trato de su visión, en el proceso de su visión, en la implantación de esa visión, de traer esa visión a cumplimiento, se corrompe. Encontramos el segundo que fue Samuel, que ejerce un ministerio sumamente interesante en el pueblo de Israel, porque no solamente ejerció un ministerio profético, pero Samuel ejerce un ministerio como juez en medio de Israel, y encontramos cómo este hombre vive una vida para Dios impecable, pero no produjo hijos que siguieran su modelo. Los hijos de Samuel no siguieron su modelo. Y tenemos el tercero, que es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se considera o se constituye en el modelo del Nuevo Testamento, que vamos a decir que es el prototipo para la generación que antecede a la venida literal de Cristo. Porque déjame decirte esto, hay muchos que andan por allí diciendo que Jesucristo no viene por segunda vez literalmente, y por eso viven como les da la gana, y por eso tienen hogares como les da la gana, y por eso tienen iglesias como les da la gana, porque no tienen temor de Dios, porque creen que el Señor no viene por su iglesia. Pero déjame decirte, porque yo también soy predicadora de reino y tengo muchos más años predicando sobre el reino que muchos que los que dicen predicar sobre el reino, y puedo asegurarte por la palabra que en ningún momento la enseñanza de reino deja fuera una segunda venida de Cristo literal a la tierra. Jesucristo viene. Esta enseñanza de ser nazareo, ser apartado para Dios, y en mi próximo programa voy a ahondar al respecto, es una de las condiciones importantes que Dios está demandando en este tiempo de su pueblo. Dios está diciendo, este es un tiempo, iglesia, donde si vas a ser probado en tu visión, que vamos a ser probados allí en Aleph, para la unidad, no solamente como cuerpo de Cristo, pero como familias. Estoy hablándole a familias que me están oyendo. En el nombre de Jesús, necesitamos decidir caminar en un modelo de santidad, en un modelo de justicia, en un modelo que produzca en esta tierra santificación. La palabra de Dios dice que toda la naturaleza está clamando a una por la manifestación de los verdaderos hijos de Dios, hombres y mujeres que hemos decidido apartar nuestra vida para el Rey. Allí en tu pantalla está nuestro número de teléfono. Queremos que nos llames. Estamos con una línea abierta de oración. Queremos orar por ti en este momento y queremos decretar una palabra sobre tu vida, especialmente si estás teniendo problemas de tentaciones, si estás cediendo a la tentación. Llámanos, nosotros queremos orar y ministrar a tu vida. Te he dicho, durante los próximos programas voy a estar compartiendo contigo toda la palabra profética que el Señor nos ha entregado para el 2011. Creo que es una palabra de Dios que produce esperanza. Es una palabra de Dios que viene a cortar y a circuncidar nuestras vidas, pero es una palabra que va a producir en nosotros esperanza, la capacidad para caminar en el pacto con Jesucristo. Te espero en mi próximo programa. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.